a cañar. Voy recorriendo todo un camino de experiencias, de hambres y desolación. Buenos días a todos. Gracias por escuchar nuestro mensaje. Vamos a dar lectura a un comunicado en el que vamos a dar información sobre las actividades y las observaciones que realizamos la Brigada de Acompañamiento Gilberto Bosque Saldívar a la caravana migrante. Vamos a dar lectura a un comunicado, dejamos la palabra a nuestra compañera. Alto a las agresiones y persecución del Estado mexicano contra las y los migrantes. A los medios de comunicación, organizaciones civiles, colectivos y público en general. Frente a la crisis que existe por el desplazamiento forzado de miles de personas en tránsito hacia la frontera norte de nuestro país, no existe una respuesta humanitaria de parte del gobierno mexicano ni una política de Estado que garantice los derechos humanos de los migrantes. El Estado mexicano obedece las directrices enmarcadas en un proyecto geopolítico de control militar, político y estratégico de parte de los Estados Unidos. Lejos de ayudar y acoger a los seres humanos que avanzan desde los países del sur global y que viven situaciones extremas en condiciones precarias, el gobierno federal y sus instituciones obstaculizan el recorrido migrante, criminalizan, engañan, discriminan y violentan a las víctimas de desplazamiento forzado, a refugiados económicos y a los exiliados políticos que intentan cruzar el país. Distintas organizaciones de la sociedad civil han documentado la alta vulnerabilidad que viven las personas migrantes durante su caminar y ante la falta de una política migratoria de acogida y protección. Nosotros decidimos convocar a una brigada de acompañamiento a la caravana que partió desde Tapachula el pasado sábado 23 de octubre. La brigada la conformamos voluntariamente un grupo de personal médico, activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas y medios libres, quienes viajamos al estado de Oaxaca los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre con el objetivo de caminar junto a la caravana, brindar apoyo humanitario y documentar las posibles violaciones de los derechos de las personas migrantes. En nombre de la Brigada de Acompañamiento Gilberto Bosque Saldívar, se eligió en honor al diplomático mexicano que ayudó a los perseguidos por el nazismo y el franquismo en el siglo pasado. El esfuerzo de apoyo y monitoreo independiente surge de la solidaridad de la sociedad civil. Durante los días que hemos acompañado a la caravana, registramos la pesadilla del recorrido en su paso por el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y pudimos constatar las precarias condiciones del viaje, entre las que destacan el hambre, la sed, las altas temperaturas, la enfermedad y la desesperación. Confirmamos que en esta caravana hay un gran número de niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas de la comunidad LGBTIQ, así como personas con discapacidades físicas. A diferencia de la primer caravana que atravesó nuestro país en el otoño del 2018, conformada principalmente por hombres jóvenes, constatamos que el flujo migratorio reconfigura su composición y entre sus integrantes abundan hoy familias completas con niños en brazos, menores de edad sin compañía, mujeres solas y madres solteras. Denunciamos que la caravana nunca recibió atención médica de ningún tipo, ni se les ofrecieron pruebas de COVID-19 como se rumoró en los medios. La atención médica que llegó durante la estancia en Matías Romero, Oaxaca, además de la brigada, fue de una empresa local que cobraba 30 pesos por su servicio, cantidad que la mayoría les era difícil pagar. Es decir, el Estado mexicano no ha brindado ningún tipo de ayuda realmente humanitaria. En general, las condiciones de violencia extrema, amenazas y miseria económica en sus países de origen obligaron a migrar a la mayoría de los integrantes de la caravana, por lo que no cuentan con recursos para pagar coyotes y decidieron viajar caminando en grupo para tener más protección contra grupos delictivos en su largo viaje a la frontera norte. Salieron todos juntos de Tapachula, lugar convertido en prisión a cielo abierto, tras estar esperando infructuosamente por meses una respuesta favorable de las autoridades migratorias mexicanas y, en muchos casos, tras haber sufrido humillaciones, engaños, discriminación y violencia por parte de los funcionarios de las instituciones de nuestro país.
La otra gran diferencia respecto a la primera caravana que cruzó México es que hoy el Estado mexicano y sus instituciones, lejos de atender a las personas y ayudarlas en su tránsito hacia el norte, como hace 3 años, está usando distintas estrategias para desarticular la caravana, criminalizar a los migrantes y aplicar una eficiente guerra psicológica contra los trabajadores internacionales. Se fomenta el cansancio y la confusión, se engaña con promesas por parte de las instancias migratorias para separar y dividir al contingente de la caravana. Se impide recibir ayuda por parte de la sociedad civil, incluido el apoyo de transporte por parte de conductores de tráilers vacíos, entre otros. Observamos una eficiente coordinación de diferentes instancias gubernamentales para lograr desgastar y disolver la caravana, tales como la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Federal, la Fiscalía, el Instituto Nacional de Migración y el Grupo Beta, además de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Realizamos el registro de 40 testimonios de integrantes de la caravana y hemos podido constatar que la supuesta ayuda humanitaria que están ofreciendo con las visas a través de Grupo Beta y el Instituto Nacional de Migración no es más que una estrategia y simulación violenta disfrazada de buena voluntad para desarticular el tránsito de las personas desplazadas en colectivo. Como observadores, hemos sido testigos de cómo después de recibir las visas dejan a las familias a su suerte, en la calle y sin importarles las condiciones económicas, de salud y emocionales en las que se encuentran. A otros los han engañado prometiéndoles la visa humanitaria, regresándolos a Tapachula, deportándolos o manteniéndolos en calidad de detenidos en estaciones migratorias. En otros casos, mismos agentes del Instituto Nacional de Migración han roto las visas y otros documentos para poder deportarlos. Hemos constatado que el actual gobierno de México es realmente un violador de los derechos humanos de los migrantes, siendo uno de los más violentos de la frontera sur de los Estados Unidos. Muchos integrantes de la caravana relatan actos de racismo y discursos de odio, no solo por parte de la Guardia Nacional, sino de los propios funcionarios públicos. Discursos reforzados por los medios masivos, quienes han difundido información falsa y han enfocado sus reflectores en señalar conflictos en la caravana con el fin de criminalizar y minimizar la verdadera problemática y violencia que padecen las personas que transitan por este territorio. Denunciamos el papel de los medios masivos de comunicación al implementar una campaña oficialista de linchamiento mediático y criminalización de la caravana en coordinación con una estrategia operativa institucional de persecución policíaca, agresión, violencia en contra de los migrantes realizada por la Guardia Nacional, los cuerpos de protección civil y el Grupo Beta de protección a migrantes del Instituto Nacional de Migración. También denunciamos las políticas antimigrantes y racistas del gobierno mexicano, siguiendo un modelo impuesto por los Estados Unidos de América. Frente a la crisis humanitaria que se representa la llegada de los migrantes a nuestro país, solicitamos cooperación y solidaridad y exhortamos a organizaciones sociales y colectivos a la formación de otras brigadas de apoyo, monitoreo y acompañamiento a las caravanas o a los grupos o individuos migrantes. Porque nadie es ilegal, porque nadie pierda sus derechos por cruzar una frontera, porque nosotros no cruzamos las fronteras, ellas nos cruzaron a nosotros y nos dividieron. Porque todos somos ciudadanos del mundo y migrar no es un delito, sino un derecho. Contra las políticas racistas y los discursos antimigrantes, difundamos la empatía con los trabajadores internacionales. La emergencia humanitaria de la migración forzada es mundial. Luchemos junto a las y los migrantes por un mundo sin fronteras y libertad de tránsito para todas y todos. Muchas gracias, esto es lo que queríamos informar. Les agradecemos su presencia y nos veremos para la siguiente rueda de prensa. Muchas gracias.